juntamos hoy para acercarnos un poco a la realidad penitenciaria. Bueno, con objetivo de, sabemos que el 24 de septiembre es el Día de la Merced, que es la patrona de los centros penitenciarios y de las personas privadas de libertad, ¿no? Entonces, bueno, por ese motivo nos acercaba la fecha, nos parecía importante pues bueno, utilizar esta fecha para visibilizar la realidad de las personas en prisión. Lo que vamos a intentar hoy es acercarnos y conocer un poquito el mundo penitenciario, pero no solo eso, sino ver también un poco cuál es el nexo y cuál debería ser el nexo con la comunidad, ¿no? Porque al final todos pertenecemos a una comunidad, vivimos en sociedad, y las personas que están privadas de libertad, la mayoría, tarde o temprano, volverán a esa comunidad, ¿no? Y bueno, pues eso es un poquito lo que queremos que reflexionemos. Para la charla de hoy nos acompañan 3 personas. Os voy a presentar en orden de intervención. En primer lugar, Marta Pérez. Marta Pérez es jurista, lleva en el mundo penitenciario desde el 2006, ha pasado por diferentes centros penitenciarios, como el de Aranjuez, el de Brieva, también en el de Cáceres, donde estuvo de subdirectora de tratamiento, y actualmente, y desde el 2010, es la subdirectora de tratamiento del centro penitenciario de Tocas. ¿Sí? En segundo lugar, va a intervenir Cristina Filardo. Ella es diplomada en Educación Social por la Universidad de Valladolid y Trabajo Social, ¿qué he dicho? Educación, que tira la piedra. Sí, Trabajo Social, perdón. En la Universidad de Valladolid, y además es licenciada en Sociología y el grado de Trabajo Social por la Universidad de Salamanca. También lleva desde el 2010 ejerciendo como trabajadora social y está en el centro penitenciario de Tocas. Y por último, actuará, iba a decir, intervendrá Carlos Gaspar, que es una persona que está avalada por Cáritas Diocesana en su paso cuando estuvo en Tocas, que actualmente está en el CIS. En Tocas se desarrolló labores de jardinería, de mantenimiento, y ahora mismo está en el CIS continuando su proceso de inserción. Voy a ponerlo más nervioso porque cuando él me dijo, cuando yo le pregunté cómo te presento, él me dijo, pues un chico simpático y predispuesto. Entonces, pues efectivamente veis que es muy predispuesto, y lo de la simpatía pues ya lo descubriremos. Predispuesto es verdad, porque aparte de esta colaboración, de esta intervención que va a hacer, él nos acompaña muchas veces a los institutos y a los colegios en ese trabajo de sensibilización y de contar en primera persona, ¿no? Pues cómo es la vida en prisión y las dificultades y los apoyos que se necesitan. Entonces, pues bueno, sí que os voy a pedir una cosa, os voy a pedir un poquito de esfuerzo, ¿vale? Porque no sé si recordáis este anuncio un anuncio que hablaba de lo difícil que a veces es aprender, pero que más difícil es desaprender, ¿no? Entonces sí que me gustaría que nos pusiésemos en modo, no voy a decir la mente en blanco, pero sí que eliminar todo aquello que traigamos en nuestras mochilas, que conocemos de los centros penitenciarios, de la vida en prisión, de las personas que están en la prisión, que dejemos entrar una información nueva que ayude al conocimiento, pero que también nos conecte con el corazón, ¿vale? O sea, necesito que hagáis ese esfuerzo para que la reflexión sea como más profunda y que consigamos un poquito esa conexión, ¿no?, de los centros penitenciarios y la comunidad, ¿vale? Pues nada, sin más, Marta Pérez, te damos la palabra. El sistema penitenciario español va a partir de la premisa del artículo 25.2 de la Constitución, en el que establece que las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y a la reinserción social. Esto significa que una vez que un interno es condenado por un tribunal o por un juez, va a entrar a cumplir una pena, y a partir de ahora la administración penitenciaria es la que va a encargarse de ejecutar esa pena, y siempre con el objetivo de la reinserción. Yo voy a lanzar aquí una pregunta, y es, ¿creéis en la reinserción? Sí. Cada uno tiene que respondérsela a sí mismo. Y también quería lanzar la pregunta de si es una creencia sólida o a veces
bueno, pues es un poco, se debilita cuando ocurre algún hecho, algún fracaso que tenemos, o sobre todo si tiene alguna alarma social. Entonces en ese momento empieza pues a haber una corriente de opinión, la cual pues si en prisiones hacemos todo lo necesario, si no lo hacemos, si hay gente que no tiene que salir nunca a la calle. Entonces bueno, eso es un poco el objetivo que yo quiero que vayamos a ver a lo largo de mi exposición. Nosotros en prisiones trabajamos de acuerdo al sistema de individualización científica que se establece en el artículo 72 de la ley, en el que establece que las penas privativas de libertad van a ejecutarse de acuerdo a un sistema de individualización científica separado en grados, el último de los cuales es la libertad condicional. ¿Por qué es importante esto? Porque la clasificación de un interno en un grado determinado va a determinar tanto el régimen de normas que se le va a aplicar y el destino a un establecimiento penitenciario, ¿vale? Yo os había hecho ahí en la diapositiva la clasificación, el régimen y el establecimiento penitenciario. ¿Qué significa? Que cuando un interno, al ingresar en el centro penitenciario y en el plazo de 2 meses desde que se recibe el testimonio de la sentencia, la Junta de Tratamiento, de la que formamos parte en este caso, por ejemplo, Cristina y yo, pues tenemos que clasificar al interno o a la interna. Y podemos clasificarlo en primero, en segundo o en tercer grado, porque la libertad condicional, salvo algún caso así excepcional, no va a ser una clasificación directa, ¿vale? Cuando lo clasificamos en un primer grado es atendiendo a una serie de criterios de peligrosidad del interno, o también, bueno, porque tiene una mala conducta reiterada. ¿Esto qué supone? Pues que va a tener un régimen en prisión con una normativa más estricta, estará en un departamento de aislamiento o en un departamento especial, donde no tendrá casi vida en común con el resto de internos, va a estar solo, es decir, es el régimen más restrictivo en prisiones. La clasificación en segundo grado es el régimen ordinario, va a suponer una vida en común con actividades, el régimen más normalizado con los internos, supone su ubicación en un módulo del centro penitenciario y un régimen de normas, pues como decimos, más amplio. Y luego ya la clasificación en tercer grado es cuando ya se considera que el interno es apto para vivir en una vida de régimen de semilibertad, supone, por lo tanto, un régimen más amplio, ya puede salir a trabajar o a buscar empleo, bueno, se le pueden dar determinadas concesiones más amplias, incluso llegando a no tener que incluso pernoctar en el centro penitenciario, y va a ser destinado a un centro de inserción social o una sección abierta, ¿vale? Por eso, la clasificación que hagamos va a determinar el régimen de vida que tiene ese interno, es decir, un mayor o menor control, y el destino a donde va a estar ubicado. En Toca nosotros tenemos 2 centros de inserción social dependientes, que son el de Zamora y el de Salamanca, ¿vale? Para que lo sepáis, porque voy a ir introduciendo también cosas de nuestro centro. ¿Cómo vamos a intentar, porque digo siempre intentar, lograr en la institución penitenciaria la inserción? Pues por el tratamiento penitenciario. Cuando a mí me dicen que qué hace una subdirectora de tratamiento, pues a veces es bastante difícil de explicar, porque al final yo creo que el tratamiento pues lo es todo. Todo está relacionado con el tratamiento e incluso normativamente se establece que el régimen está subordinado al tratamiento, ¿vale? Entonces, a pasar de las funciones que se establecen normativamente, al final todo el centro penitenciario gira en torno al tratamiento, y si no gira, así debería de ser. El tratamiento penitenciario, para que lo entendáis, es el conjunto de actividades y programas que se establecen en el centro penitenciario, y su finalidad es lograr modificar las carencias que un interno o una interna dentro del centro penitenciario, para así poder conseguir que cuando salga en libertad con unas posibilidades de integración social pues con más garantías. Es decir, si por ejemplo un interno ingresa en un centro penitenciario con una problemática de drogodependencia que le ha llevado a cometer delitos, pues nosotros vamos a trabajar en intentar pues ayudarle a superar esa problemática, para que cuando salga en libertad pues pueda tener una vida más o menos normalizada, ¿vale? ¿Y cómo se va a hacer este tratamiento penitenciario? ¿Cuáles van a ser las herramientas? Pues los programas de tratamiento penitenciarios, las actividades educativas, formativas, laborales, educacionales, todo el tipo de actividades que hay en el centro penitenciario, y es lo que voy a explicar un poquito de ellas, ¿vale?
Nosotros en el Centro Penitenciario de Topas tenemos el programa, primero uno de ellos es el agresores sexuales. Se trata de, está dirigido a internos que están condenados por ese tipo de delito. Cristina es una de las profesionales que lo imparten en Topas. Y se trata, bueno, pues de que estas personas asuman al final que han hecho unas conductas que no están bien, intenten reparar un poco pues esas ideas y sobre todo dotarles de estrategias para que puedan prevenir situaciones que pueden presentarse cuando salgan en libertad. La pregunta es, ¿vosotros pensáis que el tratamiento voluntario, o sea, el tratamiento penitenciario es voluntario? ¿Yo puedo, o nosotros podemos obligar a un interno a realizar un programa? Vale, pues no. Es verdad que el tratamiento es voluntario y no podemos obligar a nadie. Intentamos motivar a los internos para que realicen los programas de cara a superar su problemática y de cara pues también a tener mayores garantías cuando salgan, pero no siempre lo conseguimos. Y hay algunas veces que algunos internos realizan algunos programas, pues a veces por utilidad, pero es verdad que los profesionales están súper capacitados para detectar esas situaciones y en el momento en el que ellos detectan que alguno lo está haciendo por una simple utilidad o que va a distorsionar la dinámica del grupo, pues son expulsados, ¿vale? En Topas tenemos el programa Agresores Sexuales, el PECAS, y también hemos sido uno de los centros pilotos del PASTI, que se realiza con una serie, o sea, con internos que tienen alguna problemática de discapacidad, ¿vale? Que lo realiza Cristina y Eva, una psicóloga de nuestro centro. El programa de violencia de género es otro de los programas que realizamos, que está destinado, como su nombre indica, para internos que han sido condenados por delitos de violencia de género. Y bueno, en este caso lo realiza en Topas una psicóloga y una trabajadora social de también. Y también se realiza otro programa con la colaboración de la Asociación Beatriz de Soaria, porque como ya os diré, bueno, un poco os quiero dar la idea, al final nosotros no llegamos a todos los ámbitos y no llegamos a todos los recursos, entonces gracias al apoyo de las ONGs pues llegamos a muchos sitios donde no llegaríamos de otra manera. La Asociación Beatriz de Soaria sobre todo se ocupa de realizar el programa de violencia de género con internos que están cumpliendo una condena y que además tienen una suspendida, es decir, que la han suspendido el juez, la condena, con la condición de que realice el programa, ¿vale? Entonces así podemos realizar los programas simultáneamente porque el número de internos condenados por violencia de género es bastante importante. Tenemos también la UTE, ¿vale? La UTE es un espacio terapéutico educativo, que es el espacio que destinan los centros penitenciarios para los internos que tienen alguna problemática de adicción. Nosotros fuimos pioneros en España en poner la unidad terapéutica educativa y, como su nombre indica, se basa en los dos pilares, en la terapia y en la educación. Todo interno que ingresa en el centro penitenciario de Topas y tiene alguna problemática de drogodependencia, se le ofrece ir a la UTE. De hecho, nada más ingresar, se le pasa un papel en el que dicen si quieren o no quieren. Hay veces que en ese primer momento pues, no tienen las ideas muy claras, entonces nosotros sí que les damos bastante información para que luego pues, se sumen a la UTE y puedan desarrollar el programa. En la UTE está todo el tiempo reglado, es obligatorio ir a la escuela si no tienen una formación básica, hacen grupos terapéuticos que llevan a cabo los profesionales y los funcionarios de vigilancia. En la UTE los funcionarios de vigilancia son voluntarios. Vimos esa necesidad para que se pudiera tener éxito, ¿vale? Que fueran funcionarios que querían, aparte de las funciones de vigilancia, implicarse un poquito más allá. Y lo que se trata sobre todo en la UTE, que aquí tengo una de las trabajadoras sociales que lo lleva, es pues apoyar en todo el itinerario al interno y luego derivarlo y poder hacer que se va a unas mejores condiciones de las que entró. A algunos internos se les va a establecer un itinerario que va a estar con un centro de día, como que tienen Cáritas, a otros internos van a tener que ir a una comunidad terapéutica cerrada, algunos simplemente, bueno, pues con una serie de controles en el CIS va a bastar, pero bueno, eso es un proceso individualizado. Se desarrolla también un gran trabajo con las familias, porque la familia la consideramos una parte súper importante del proceso. De hecho, organizamos unas jornadas de convivencia en la UTE, donde vienen los familiares y pasan, bueno, pues una parte del día con los internos, ven dónde comen, dónde duermen, o sea, qué es lo que hacen. Entonces ellos
eso también les supone pues, mucha tranquilidad de cara a ver dónde están sus seres queridos, ¿vale? Nuestra UTE es mixta, la hemos configurado pues, hace 3 años como una UTE mixta, porque vimos la necesidad de dar a las internas un espacio donde pudieran tratar su drogodependencia. El papel de la mujer en prisión está bastante limitado, porque al final nosotros en Topas tenemos pues ahora mismo casi 1.200 internos y a lo mejor son 100 internas. Al final las posibilidades de separación interior y de recursos pues siempre son más para los hombres. Teníamos solo un módulo de mujeres y claro, ahí estaban conviviendo pues mujeres de todos los perfiles. Las mujeres que tenían problemática de drogodependencia sí que tenían pues, unos grupos como María José de Cáritas, pero al final las que querían dar un paso más avanzado no podían hacerlo, entonces la configuramos como mixta. Ahora os hablaré también del módulo mixto de respeto, que fue la idea también de hacerlo así. La verdad que no hemos tenido ningún problema, los hombres y las mujeres están conviviendo con total normalidad. Y sí que podemos asegurar que las mujeres que quieran tener un trabajo de sus adicciones pues puedan hacerlo allí en las mismas condiciones que los hombres. Por aquí viene el tema de los módulos de respeto, que fueron los primeros que se pusieron en España. Las mujeres que querían tener una buena conducta, que querían llevarlo bien, no tenían la posibilidad de acceder a esos módulos de respeto. Entonces configuramos un módulo mixto de respeto. Nuestro módulo de respeto se llama Inés Luna Terrero, que si no la conocéis fue una mujer de Salamanca que bueno, fue un poco adelantada a su tiempo. Os animo a, si tenéis interés, buscarla en internet. Y lo configuramos. Al principio nos costó bastante, porque había como un poco, la gente era un poco reacia a juntar hombres y mujeres, tanto desde el punto de vista de los profesionales como desde el punto de vista de los internos. Muchos internos no dejaban a sus parejas que fueran a un módulo mixto en el que convivieran con hombres. Entonces al principio tuvimos que hacer un trabajo de campo, incluso personalmente íbamos a los internos y les contábamos que no pasaba nada, que igual que nosotros trabajábamos con hombres, que sus parejas, sus mujeres, sus novias pues podían estar en un mismo módulo con hombres y que eso no significaba que fueran a tener una relación. Poco a poco lo fuimos consiguiendo y la verdad que actualmente conviven con total normalidad. No voy a decir que alguna vez ellos saben que si surge alguna relación, que se enamoran o que pues ellos lo dicen, es mejor, siempre les decimos decirlo antes de que pase alguna cosa y los derivamos a otro módulo y la verdad que está funcionando y las mujeres han tenido la posibilidad de estar en estos módulos. Si alguno me quiere interrumpir en cualquier momento, no tengo ningún problema, ¿vale? O luego esperamos al final. Vale. Otro de los programas que tenemos es el programa Ser Mujer. En Topas lo desarrolla una psicóloga del centro y también lo desarrolla la Asociación Beatriz de Suabia. Se trata de dar un carácter integral a las mujeres privadas de libertad para que puedan trabajar su autoestima, su autonomía, su independencia. Casi todas las mujeres que llegan al centro penitenciario han sido víctimas de violencia de género o aunque ellas incluso muchas veces no lo saben, han tenido relaciones tóxicas y si no, es verdad que allí se van dando cuenta de que han tenido determinadas parejas que no las han tratado como merecían. Entonces se trata un poco de darles las habilidades necesarias para reconocer ese tipo de situaciones y que no vuelva a ocurrir. También tenemos el programa PAYE, que está dirigido a los enfermos mentales. Cada vez tenemos más internos con una problemática mental importante. Los jueces y tribunales muchas veces nos encontramos en ocasiones que no son capaces de buscar un recurso para este tipo de internos, entonces los meten en prisión. La prisión no es el sitio adecuado para ellos. De hecho, ni ellos están muy bien, ni nosotros tenemos la formación adecuada para tratar este tipo de situaciones, ni estamos formados, ni gozamos de los especialistas. De hecho, para que os hagáis una idea, nosotros ahora mismo no tenemos psiquiatra, que la especialidad nos la tendrá que proporcionar el hospital y hemos tenido que contratar para atender a este número de internos a un psiquiatra privado. Con nuestros propios fondos, porque al final es verdad que un interno que tiene una problemática mental, si está descompensado
pues nos va a dar un montón de incidentes regimentales, él no va a estar bien, va a ser muy difícil conseguir su adhesión al tratamiento, que podamos trabajar con ellos, entonces lo principal es estabilizarlo. Y es verdad, pues lo que os cuento, que muchas veces es que incluso lees en los autos que como no hay otro sitio, pues el sitio más seguro es la prisión. Ante esta necesidad constituimos el módulo 10, que es el módulo calle. Funciona también con grupos terapéuticos, incluso los funcionarios dan con los internos de apoyo la medicación para que tengamos una medicación controlada y así estos internos que no se saben autogestionar, pues al final pues puedan, ellos cogen las pastillas, les dan las pastillas y se las toman todas juntas, entonces las damos 3 veces al día, las tienen así separadas y conseguimos que estén controlados. Los grupos también están funcionando bien allí. Y también hemos de decir que son internos que al final, si trabajas con ellos, son súper agradecidos, ¿verdad? Cristina está en ese módulo, que te dan un montón de satisfacciones y que simplemente están deseosos de que les des la oportunidad. Pero claro, el principio es estabilizarlos para que luego poder motivar la adhesión al tratamiento y que luego ellos sean conscientes de su enfermedad, porque muchos de ellos es que no son ni conscientes. Aquí sí que tengo que agradecer mucho el papel también de las ONGs, porque cuando esta gente sale en libertad no tenemos recursos y nosotros una vez que cumple la condena al interno los tenemos, claro, tienen que salir. Muchas veces si no se quedarían en la calle, sino gracias al apoyo que nos dan las ONGs. Y luego, bueno, pues otro tipo de programas que también tenemos son el programa de régimen cerrado, son los internos que están en primer grado, lo que decía que son internos que tienen una inadaptación. Hay veces que incluso los internos no se encuentran capacitados para vivir con otros y te encuentras con algunas personas que te dicen yo es que no puedo vivir con otras personas y dices, ¿cómo no vas a poder vivir? Entonces hay que trabajar que puedan ser capaces de convivir con el resto de compañeros, entonces se trata de ir poco a poco introduciéndoles en actividades, que vayan haciendo cosas conjuntas, entonces, que vayan accediendo a un régimen ordinario. Y bueno, ya por último nombro pues el programa Videco, que es para los internos que tienen problemática, han tenido unos delitos económicos, el PICOBI, el control de la violencia, bueno, tenemos muchos, ¿vale? Otras de las herramientas que tenemos son las actividades educativas. Como os decía anteriormente, nosotros en Topas tenemos 9 maestros que van todos los días a Topas y hace que los internos puedan cursar todos los niveles de formación, desde la básica, porque tenemos muchísimos internos extranjeros que tampoco saben leer y escribir, hasta internos que están cursando carreras como Derecho, Psicología, aunque aquí se pueden presentar a la selectividad, o sea, a todo el nivel que vaya de acuerdo al interno. Al final es importante la formación, porque si un interno que no sabe leer y escribir, sobre todo en el caso de gente inmigrante, pues llega y sale sin hacerlo, pues va a estar abocado otra vez a volver a Topas o donde sea, porque no va a poder encontrar un trabajo, entonces al final es como un círculo vicioso. Para ello también tenemos cursos de formación profesional, el Fondo Social Europeo, pues hacen cursos de panadería, cursos de albañilería, de jardinería, todo ello les da una formación importante y sí que es verdad que hay internos que luego han podido desarrollar esa capacitación. Incluso el otro día hablaba con Carlos de algún interno que estaba en enfermería haciendo de ordenanza, que hizo un curso de auxiliar de clínica y enfermos mentales y ahora está en una residencia de ancianos ayudando y ya lleva cuánto tiempo trabajando, ya lleva un tiempo, más de 2 años. Entonces, bueno, todo eso les sirve un poco pues para poder, porque claro, cuando ellos salen en libertad, al final hay un periodo de su tiempo que tienen como que justificarles, es complicado encontrar un trabajo, ¿dónde has estado este tiempo? Y luego ya existe pues un poco la reticencia a contratar a alguien que ha estado preso, ¿vale? Actividades laborales, tenemos en Topas talleres de, por ejemplo, de paneláis, tenemos un call center, tenemos un taller de cuero. Eso supone que a los internos que trabajan se les paga esas empresas externas y tienen también pues, determinada remuneración para sus gastos. Y luego las actividades, pues tenemos múltiples actividades ocupacionales, deportivas, hacemos salidas programadas, tenemos una revista en la UTE, bueno. En definitiva, lo que os quiero transmitir con ello es que al interno o a la interna se le ofrece por la parte de la administración penitenciaria las herramientas necesarias para poder salir en unas mejores condiciones de las que entró.
Luego ya es verdad que hay internos que las quieren aprovechar o pueden, o están en un momento adecuado o no. Claro, muchas veces no es el momento de algún interno, entonces luego le das una vuelta, pasa un tiempo y es cuando ya sí que se ve motivado. Pero bueno, nosotros intentamos darle todas las herramientas para poder salir en unas mejores condiciones de las que entraron. Aquí tenemos que agradecer el trabajo día a día de las entidades del tercer sector, de las ONGs, de las asociaciones que tenemos. En Tocas tenemos 19, porque tenemos la ventaja de que, como somos al final un poco la presión de Zamora y de Salamanca, pues contamos con las ONGs de una ciudad y de otra. Entonces tenemos por esa parte pues casi por duplicado, tenemos 2 Cáritas, 2 Cruz Roja, entonces todos los recursos la verdad al final que son necesarios y hasta se nos quedan escasos. Y bueno, yo ya para finalizar empezaba diciendo en la exposición que si creemos en la reinserción, y quería comentar que para mí no es una opción, ¿vale? Hay que creer en la reinserción porque las personas que han entrado en la cárcel siguen siendo parte de la sociedad, de hecho siguen teniendo los mismos derechos que el resto de las personas, van a volver una vez cumplida la pena a la sociedad. Es como una tirita que se pone durante un determinado tiempo, pero que esa tirita luego va a tener que volver, esa tirita se va a despegar y va a volver al final. Y tanto, ya incluso mirándolo de manera egoísta, a la sociedad le interesa que esas personas salgan en las mejores condiciones en las que entraron, incluso también por la propia persona. Muchas veces la idea está en, bueno, va a la cárcel, allí está, y mientras esté allí, pues no hay ningún problema. Pero es que esa persona, no nos olvidemos que en España va a volver a salir. Y nada, muchas gracias. Antes de comenzar con la exposición y completar un poco lo que ha contado Marta, sí me gustaría hacer una reflexión personal. Me gustaría plantearos un pequeño ejercicio. Vamos a imaginar, ¿vale? Cada uno os voy a pedir que, si queréis, podéis cerrar los ojos, que se encuentre más a gusto con este planteamiento que os voy a hacer. Me gustaría plantearos una nueva realidad, ¿vale? Que imaginéis por un momento que vivís en la piel de otra persona. Venga, vamos a ello. Fue hace 10 años, tu hijo cometió un delito. Concretamente fue un abuso sexual. No sabías nada de lo que estaba ocurriendo y fue un auténtico shock en tu vida. Es tu hijo y siempre lo vas a apoyar. Han pasado 10 años. En estos años habéis aprendido mucho, habéis trabajado muchas cosas. Tu hijo ha participado en diferentes programas dentro de prisión, ha comprendido el daño provocado, ha reflexionado y se esfuerza por tener una vida normalizada basada en el respeto. Solo algunas personas de tu entorno conocen lo que ha pasado. No te has atrevido a contárselo más que a personas de muchísima confianza. Poco a poco, tu hijo comenzó a salir de permisos. Al principio pasaba mucho más tiempo entre cada uno de los permisos, pero cada vez son más frecuentes. El mes pasado te llamó la trabajadora social desde el centro penitenciario y te explicó que desde prisión están planteándose una posible libertad condicional para tu hijo. Si todo va bien, vendría a vivir contigo hasta que encuentre un trabajo y se pueda independizar. Tú confías en tu hijo, sabes que está preparado para vivir en sociedad, pero de repente sientes un miedo intenso. ¿Está tu entorno preparado para aceptar a tu hijo nuevamente? ¿Tu comunidad lo acogerá o lo rechazará? ¿Cómo puedes explicar a la sociedad que lo que realmente a ti te gustaría es que aceptaran nuevamente a tu hijo? ¿Cómo os sentís? ¿Cómo os sentís si os ponéis en la vida de esta persona? Es complicado. ¿Qué papel tenemos como comunidad en la prevención de nuevos delitos? ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? ¿Tenemos alguna responsabilidad? A lo mejor habría que empezar por ahí. ¿Podemos ayudar de alguna manera como comunidad? Vamos a intentar, de todo esto vamos a intentar hablar esta tarde hoy aquí, así que vamos a empezar. ¿Qué imagináis cuando hablamos del ámbito penitenciario? Cuando decís que trabajáis o que tenéis alguna vinculación con el centro penitenciario, ¿qué os pregunta la gente? ¿Qué se imaginan? Porque yo creo,
al menos en mi caso, que la mayoría de la gente piensa que trabajamos aquí, ¿no? Piensa que estamos aquí, que esto es un centro penitenciario. En general, para la sociedad, para la mayoría de las personas, las palabras prisión, cárcel, centro penitenciario, interno, reo, podemos añadir todas las que queráis, tienen un significado muy negativo. Son sitios muy peligrosos, muy hostiles, con mucha violencia. Normalmente las personas creen que hay mucha violencia en el medio penitenciario. Es un sitio con muchas rejas, con muchas concertinas, con muros muy altos, incluso con una torre la más alta de España, en concreto en nuestro caso. Es un sitio que genera mucho miedo y que además nos produce mucha tristeza, mucha tristeza. Además es un sitio en el que se vive con la culpa, siempre la culpa encima. Y no solo eso, sino que es un sitio para el castigo, para castigar personas perversas, personas malvadas. ¿Qué son concertinas? Concertinas son como las rejas que hay encima de los muros, las vallas. Pero aún hay más, que se pudran en la cárcel. ¿Cuántas veces lo habéis escuchado? Entran por una puerta y salen por la otra. Todo muy rápido. Tienen de todo. Tienen comida gratis, televisión gratis, tienen incluso piscina gratis. Tienen de todo. Yo no sé si vosotros tenéis la misma percepción que yo, pero yo sí que tengo la sensación que avanzamos hacia un punitivismo extremo, que estamos avanzando hacia unas corrientes que lo que piden es el castigo eterno. Y a mí siempre me gusta decir que ojalá entren por una puerta, reflexionen, aprendan, crezcan, restauren en la medida del daño lo posible y salgan por la otra. Y además, bueno, esta es la imagen que vamos a intentar desmontar esta tarde aquí, porque muchas veces, y esto muy poquita gente lo sabe, muchas veces trabajamos aquí. Estos son nuestros entornos de trabajo, aunque la gente todavía no lo sepa, pero vamos a intentar que se conozca. Vale, pero lo primero que me gustaría decir, que ya lo ha apuntado antes Marta, es explicar para qué sirve, qué finalidad tiene la administración penitenciaria. Nos lo marca nuestro artículo 25.2 de la Constitución Española. Las penas privativas de libertad y medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Además, cabe recordar que nuestra Constitución, incluyendo el artículo 25.2 en su articulado, lo que nos está reconociendo es que vivimos en un Estado social y democrático de derecho. Es más, cabe añadir que nos ofrece la posibilidad de equivocarnos, de aprender, de crecer y de tener la posibilidad de reconstruirnos. Y no solo eso, es un artículo muy amplio. Y también nos ofrece la posibilidad de pedir perdón y también, ¿por qué no?, la posibilidad de ser perdonado, porque eso es algo fundamental si queremos vivir en sociedad. Y poder restaurar en la medida de lo posible, el daño que se ha generado. Bueno, pues ya tendríamos nuestra primera idea de la tarde, y es que las personas que trabajamos en el medio penitenciario trabajamos para intervenimos para promover acciones rehabilitadoras orientadas a la reeducación y a la reinserción social. Esta sería nuestra primera idea de la tarde. Pero cuando escucháis centro penitenciario, casi todo el mundo, cuando hablamos de un establecimiento penitenciario, casi todo el mundo piensa en un centro penitenciario. Y el entorno penitenciario, a mí me gustaría decirlo, que es mucho más amplio, que un centro penitenciario. Tenemos muchos más recursos, Marta los ha avanzado, y a mí sí que me gustaría recordar alguno de ellos. Por un lado, tenemos penas privativas de libertad que se cumplen en establecimientos penitenciarios, que no son solo las cárceles o los centros penitenciarios, sino que tenemos algo más. Tenemos también los centros de inserción social, además aquí está la subdirectora de uno de ellos, donde se cumplen, bueno, eso que habláis de va a la cárcel a dormir. Bueno, pues esos regímenes de semilibertad se cumplen en los centros de inserción social y en las secciones abiertas. Tenemos también personas que están en régimen de libertad condicional. Contamos también dentro de la administración penitenciaria con hospitales psiquiátricos penitenciarios y también con unidades de madres. Pero además
la Administración Penitenciaria, además de las penas privativas de libertad, es responsable de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, que son condenas que no implican la privación de libertad, que implican la privación de otro tipo de derechos. Habréis oído hablar de pensiones de condena, de trabajos en beneficio a la comunidad. Estas condenas se cumplen desde los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, y en estos sitios se ofrecen muchos talleres y muchos programas específicos que el objetivo es que están orientados a erradicar cuáles son aquellos factores psicosociales que subyacen en la conducta delictiva, porque muchas veces se puede prevenir antes de que la persona termine entrando en prisión. Entrar en prisión debería ser la última de nuestras posibilidades como sociedad, al menos así lo veo yo. Creo que tiene que ser nuestra última opción, nuestro último cartucho. Hemos visto que la prisión, desgraciadamente, tiene muchos efectos desocializadores. Por eso, en la medida de lo posible, si se cumplen condenas no privativas de libertad en el contexto comunitario, podemos hacer que esas personas sí que mantengan unas vidas normalizadas y también aprendan cómo mantener modelos de convivencia positivos y modelos de convivencia integradores. Brevemente, la Administración Penitenciaria tiene un amplio volumen de empleados y empleadas. Por un lado, a mí me gustaría hablar brevemente del equipo directivo. Tenemos aquí a la subdirectora y además está por aquí el administrador del centro. Si hay algo que caracteriza al equipo directivo del centro penitenciario, al menos desde mi punto de vista y al menos desde que yo estoy aquí en este centro penitenciario, es que siempre han tenido un marcado carácter tratamental, siempre han apostado por el tratamiento, y eso al final da impronta también, un poco lo que os ha contado Marta, todos esos programas, todas esas actividades, todas esas iniciativas, también es porque tenemos un equipo directivo detrás que está sosteniendo, ¿no? Que nos está apoyando en todas las iniciativas que queremos plantear, que a veces son de lo más descabelladas y aún así, no sé cómo puede ser posible, pero aún así nos siguen diciendo que sí. Es algo para reflexionar, pero bueno. Tenemos también personal de vigilancia, que son los que están ahí al pie del cañón, que son realmente fundamentales para la administración penitenciaria porque son los que están más cerca y los que realmente conocen lo que está pasando en los centros penitenciarios y son realmente uno de los pilares básicos de los establecimientos penitenciarios. Tenemos también personal sanitario, que aquí está una de nuestras enfermeras favoritas, que también son parte básica del centro penitenciario, personal de mantenimiento, personal de cocina, personal de tratamiento, educadores, también hay compañeros, juristas, psicólogos o trabajadores sociales, y también, y aquí me voy a detener, aunque solo sea un poquito más, profesionales de instituciones del tercer sector. Hay varios compañeros por aquí también entre el público. ¿Qué puedo decir? Siempre se dice que las entidades del tercer sector colaboran con la administración penitenciaria. Yo, Almudena, más que colaborar, yo diría que sois el corazón de la administración penitenciaria y sois quienes muchas veces, y probablemente más de lo deseado, muchas veces estáis llegando donde la administración penitenciaria no estamos llegando. Y sois los que nos estáis sosteniendo. Así que muchas gracias, no solo por invitarnos, sino también por sostenernos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues la Administración Penitenciaria ha puesto en marcha una amplia variedad de programas específicos y de talleres que están científicamente diseñados, que están estandarizados, que están estructurados, que no es algo que uno se le ocurra y voy a hacer esto, no, tienen un sustento detrás y estos programas están basados en una serie de modelos teóricos sustentados por las universidades y por unas corrientes muy serias que son los que dan sentido, ¿no?, a estos programas. No me quiero detener mucho porque ya ha explicado Marta mucho de ellos, pero sí que me gustaría resaltar que sí que es verdad que creo que son programas pioneros y que son programas que en muchas ocasiones se están impartiendo en países a nuestro alrededor de la Unión Europea y no somos conscientes del valor y de la calidad de los programas que tenemos en la Administración Penitenciaria Española. Yo os animo a quienes tengáis interés, porque os gusten estos temas, a que miréis la página web y veáis la cantidad de programas específicos que hay
porque pueden tener material de gran utilidad para vuestros proyectos. Estos programas pueden orientarse a necesidades específicas, a necesidades personales de las personas que están bajo el amparo, bajo el trabajo de la Administración Penitenciaria, pero también a determinadas tipologías delictivas. Y así, bueno, lo quiero decir muy rápido porque ya nos ha dicho Marta, tenemos programas en salud mental, el programa PAYEM, el programa Puente Extendido, que nos facilita esa conexión con el exterior, programas específicos para discapacidad intelectual, problemática tóxica, la UTE, que tenemos aquí a Marta, una de las mayores especialistas en la UTE de toda España, lo tenía que decir, porque es lo que creo. Cuenta conmigo, módulos terapéuticos, bueno, dedicados a necesidades especiales. Dentro de poco se va a poner en marcha el programa épico, que se centra en la inserción laboral de las personas que están privadas de libertad, y bueno, creo que no lo has nombrado, pero creo que va a ser un auténtico crecimiento para el centro penitenciario y desde luego para las personas que están en nuestro centro penitenciario. Y para nosotros, claro. Y luego también programas específicamente dedicados a la tipología delictiva, como puede ser violencia de género, el PRIAMA, que también tenemos aquí a una de las mayores expertas, Ana, el programa Taller Regenerar en el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, y un pequeño inciso, el programa Ser Mujer. Desde mi punto de vista, es uno de los programas más bonitos que puedes encontrarte en la Administración Penitenciaria, porque precisamente es uno de los programas con mayor capacidad de prevención. Nos hemos dado cuenta que las mujeres en el medio penitenciario son extremadamente vulnerables a padecer violencia, a ser víctimas de violencia de género. Muchas lo han sido ya y muchas son realmente muy vulnerables a serlo en un futuro, con lo cual este programa es un programa preventivo y es un programa de empoderamiento hacia esas mujeres que están privadas de libertad. Programas de violencia sexual, el PECAS o fuera de la red, delitos violentos, delitos económicos, seguridad vial, un amplio catálogo de programas que os invito de verdad a que los consultéis. Y así llegaríamos a nuestra segunda idea de la tarde. Podemos afirmar que en el entorno penitenciario se ha creado una auténtica cultura de intervención sobre los factores psicosociales que subyacen en la conducta delictiva. Y esto es, creo que fundamental para poder seguir avanzando también como sociedad. Además de ello, desde la Administración Penitenciaria sí que se están promoviendo también iniciativas de justicia restaurativa. Tenemos unas compañeras que vienen a impartir justicia restaurativa. La justicia restaurativa, quizá algunos sí que lo hayáis escuchado, sitúa el foco en la víctima y en la reparación del daño, sobre todo en la reparación del daño, a través de la mediación y del diálogo. Y toma conciencia de la necesidad de resolver el conflicto de una manera colectiva. No podemos olvidar que los delitos se han cometido en unas comunidades concretas y en esas comunidades quizá es donde haya que resolver esos conflictos. Lo que pretende la justicia restaurativa es que las personas que han cometido un delito asuman su responsabilidad y tomen conciencia del daño. Esto es muy complicado, sobre todo yo diría que muy doloroso, ¿no? Ser consciente de ese daño que has generado. A nadie nos gusta vernos en esa posición de haber generado víctimas, ya sea porque se ha cometido un delito o no, pero creo que es algo realmente muy doloroso, ¿no? Hablar también, la justicia restaurativa se centra en la reparación del daño, en el reconocimiento de la víctima y en comprender el impacto del delito y buscar fórmulas de reparación dentro del marco social en el que han sido cometidos. Teniendo en cuenta esto, desde la Administración Penitenciaria pues han puesto en marcha dos intervenciones: el taller Diálogos Restaurativos para la responsabilización, la concienciación y la reparación del daño, y los encuentros restaurativos penitenciarios, que pueden incluir encuentros restaurativos con víctimas directas, con víctimas indirectas o con víctimas no vinculadas. Al final, lo que hace la justicia restaurativa es que nos ayuda a humanizar el delito, nos ayuda a comprender los daños y qué necesidades surgen después de esas vivencias. Y sobre todo con la participación de la víctima, del autor y de la comunidad. Y nos permite de alguna manera tratar de restaurar, no siempre es posible, pero sí tratar de restaurar el vínculo social y relacional que se ha visto roto tras la comisión delictiva. Pero vamos a volver a nuestro hijo. No quiero que os olvidéis
de vuestro hijo que va a regresar a la comunidad 10 años después. Probablemente haya realizado varios programas dentro de prisión, habrá realizado seguramente el PECAS quizá, algunos talleres, algunas intervenciones específicas, quizá también ha tenido problemática de enfermedad mental y ha realizado varias intervenciones de salud mental. Probablemente haya participado en algún taller de diálogos restaurativos, pero ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esta persona regresa al entorno de referencia familiar y comunitario? ¿Vosotros creéis que es fácil regresar a un entorno normalizado? A una comunidad cualquiera, no tiene que ser Salamanca, a una comunidad cualquiera, en una ciudad cualquiera, en una localidad cualquiera de este país. Porque yo lo pienso y me aterra. Yo creo que debe de ser algo francamente difícil. Si somos honestos, muy complicado. Y si lo pensamos, en realidad es algo bastante contradictorio, ¿no? Porque podríamos decir incluso que es algo incoherente, porque todos lo sabemos, todos y todas lo sabemos. Nuestra familia, nuestra red de apoyos, nuestra red de afectos, nuestra red de cuidados nos genera bienestar, nos hace sentir bien, nos hace sabernos queridos, nos hace sabernos cuidados y nos hace sabernos sostenidos. Ellos son quienes nos vinculan y quienes nos comprometen y quienes nos ayudan a superar dificultades, ¿no? Imaginar los pequeños contratiempos que todos tenemos en nuestra vida, pueden ser pequeños, pero también pueden ser muy graves. Podemos estar hablando de enfermedades, de duelos por perder personas queridas, de pequeños inconvenientes que surgen en nuestro día a día. Cuando nuestra red de referencia nos muestra apoyo, sentimos que nos sostienen, ¿no? Nos sentimos, aunque solamente sea un poquito, más aliviado y más reconfortado. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con el duelo de perder la libertad? Para mí, a lo mejor es porque trabajo en un centro penitenciario, es uno de los duelos más difíciles de sobrellevar. Yo creo que es una de las peores cosas que te puede pasar en la vida, entrar en prisión o que alguien a quien tú quieres entre en prisión. Eso es tremendamente complicado, muy doloroso. Es más, no solamente el duelo de perder la libertad. ¿Qué es lo que pasa ante la vergüenza del castigo? Ante el señalamiento, ante el estigma. Porque cuando tenemos un problema muy serio, cuando alguien a nuestro alrededor ha fallecido y estamos realmente muy tristes y estamos pasando por un duelo, las personas a nuestro alrededor se vuelcan y nos sostienen. Pero es que resulta que cuando entramos en prisión, que quizás es uno de los momentos más difíciles, nadie nos va a sostener. Y probablemente mucha gente nos señale. Cuando una persona comete un delito, y en algunas tipologías delictivas es incluso más grave, cuando esa persona se ve privada de libertad, lo primero que ocurre es una ruptura biográfica. Es un antes y un después. ¿Vale? Si hay reincidencia, sigue habiendo un antes y un después, con mayor frecuencia, pero es un antes y un después dentro de prisión. Y eso implica que perdemos funcionalidades a nivel individual, ya no tomamos decisiones, determinadas decisiones ya no las vamos a tomar, tenemos pérdida de funcionalidad familiar, ya no estamos en nuestro entorno familiar, pérdida de funcionalidad social, ya no estamos en nuestra sociedad y pérdida de funcionalidad comunitaria, ya no podemos participar en la comunidad, olvidaros, ya no vamos a estar. Pero además, todo esto, todas estas pérdidas implican un señalamiento que supone en la mayoría de los casos, si no son todos, el estigma, la vergüenza social y la vivencia de una soledad no deseada como principal compañía. Y quizá sea precisamente este uno de los momentos cuando más lo necesitamos. El apoyo social, yo siempre lo he defendido, la acogida familiar o la aceptación comunitaria son básicos si queremos promover mejores índices de reeducación y de reinserción social de las personas privadas de libertad y desistimiento delictivo. Así llegamos ya a nuestra tercera idea de la tarde. Un entorno familiar, social y comunitario positivo promueve desistimiento delictivo. Yo hay muy pocas cosas que tengo claras en la vida, porque siempre suelo intentar nuevas cosas y cambio mucho y hago nuevas experiencias, pero sí hay una cosa que realmente tengo clara
después de todos estos años de experiencia como trabajadora social penitenciaria, es la importancia que el entorno juega en todo el proceso penitenciario, Desde que la persona entra, imaginaros cuando una persona entra en el centro penitenciario, si no tiene un apoyo, madre mía, qué difícil, qué complicado, porque ahí sí que es la soledad absoluta y cómo sostienes, ¿no?, a esa persona como administración penitenciaria. Esa es nuestra obligación, sostener a esa persona e intentar que camine hacia el desistimiento delictivo. ¿Cómo lo sostienes si no tiene lo más básico, lo que a todos nos sostiene? Pero no solamente cuando la persona entra en prisión, sino también a lo largo de todo el proceso. También hemos visto que cuando las personas cuentan con apoyo, es mucho más fácil comenzar a plantear posibilidades de tratamiento, porque ya tenemos una parte hecha, ¿no? Y además, si vamos más allá, cuando las personas comienzan a avanzar en su proceso penitenciario, si contamos con unos apoyos que les están reforzando esos mensajes y que son entornos de referencias sociales, positivos y que ofrecen apoyo, es mucho más fácil que esas personas realmente avancen en su proceso de desistimiento delictivo. Y esto es una idea muy simple, y de tan simple a veces hasta me da vergüenza explicarlo o reconocerlo en mí misma, ¿no? Pero yo siempre he pensado, yo no soy salmantina, pero yo siempre me he sentido muy acogida en Salamanca, mucho, ¿no? Entonces, cuando tú perteneces a algo, cuando tú conoces a tu barrio, cuando tú conoces a tu vecindario, cuando tú conoces a tu comunidad de vecinos, y cuando de repente tienes un problema, más grave o menos grave, pero tienes un problema y sientes ese apoyo de la gente que está a tu alrededor, tú al final sientes que perteneces a esa comunidad. Y yo, por lo menos, si pertenezco a una comunidad, yo no la quiero dañar. Yo quiero proteger a mi comunidad, y si ellos necesitan de mi ayuda, ofrecerles también mi ayuda. Pues esto también funciona cuando estamos hablando de personas privadas de libertad. Yo creo que cuando perteneces a alguien y cuando haces sentir que alguien pertenece a tu comunidad, pues probablemente esa persona intente no dañar a la comunidad. Y yo creo que eso es algo que a todos y a todas nos interesa. Y por eso, porque a todos y a todos nos interesa, hace unos años la Administración Penitenciaria diseñó el programa Alianzas, un programa de intervención sociofamiliar y comunitaria que persigue sobre todo dos objetivos. Por un lado, potenciar y mejorar las relaciones sociofamiliares y comunitarias de las personas que cumplen condena para favorecer su reincorporación al exterior, y también incluir la perspectiva sociofamiliar y comunitaria en todos esos programas específicos de tratamiento de los que ya hemos hablado. Todos somos parte de una comunidad y para nuestro desarrollo necesitamos la ayuda de otras personas a lo largo de nuestra vida. Ese apoyo, ese acogimiento recíproco es lo que nos ofrece identidad y lo que nos da un sentido de pertenencia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ocurre un delito? Y aquí vamos a intentar ser honestos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de determinados delitos que generan mucha alarma social. Bueno, pues si somos honestos, yo creo que como comunidad realmente no percibimos las ventajas de ese volver a la comunidad por parte de personas que han cometido determinados delitos, ¿no? Yo, en tono de mea culpa, y soy la primera que lo digo, un poquito de, uy, qué miedo, ¿no? Que vaya a volver otra vez a mi barrio, uy, vaya, no sé. Pero es que, lo ha dicho Marta, estas personas van a regresar. En España van a regresar. En otros países no lo sé porque no conozco la política penitenciaria de otros países, pero en España van a regresar. Entonces, si una cosa también tengo clara, es que si tenemos en cuenta que esas personas antes o después van a regresar, podemos hablar del antes o del después, podemos hablar del endurecimiento de condenas, podemos hablar del cumplimiento íntegro de condenas, podemos hablar de todo eso, sí lo podemos hacer, pero van a regresar. Yo prefiero hablar de que regresen mejor, de que vuelvan a la comunidad y que también la comunidad sea parte del tratamiento penitenciario, que regresen, pero que regresen bien y que regresen habiendo aprendido y habiendo restaurado daños y habiendo comprendido delitos. Lo relacionar, nuestras conexiones, nuestras relaciones, nuestras interacciones, lo que nos hace es sentirnos
sentirnos comprometidos, nos da identidad, nos ayuda a estar bien, nos ayuda a sentirnos que pertenecemos, con lo cual yo creo que desde la comunidad sí que podemos ofrecer posibilidades de participación, podemos ofrecer opciones y recursos y podemos ofrecer espacios de intercambio social. Desde el entorno penitenciario lanzamos un mensaje. Nosotros somos comunidad, también somos comunidad y también queremos estar en la comunidad. Para ello lo decimos nosotros y también vuelvo a recordar el papel de las entidades del tercer sector, que muchas veces son puente, son conexión, son acercamiento y son esperanza. Son estas comunidades sin rejas de las que hablamos, que a las prisiones lo que nos da sobre todo es esperanza. Y algunos ejemplos que traemos hoy aquí, a Almudena mencionará alguna de las fotos, bueno, algunos proyectos realmente muy bonitos, ¿no?, de participación comunitaria desde el Centro Penitenciario de Topas. Me gustaría hablar del proyecto Ondas de Libertad, que hacemos en colaboración con Proyecto Ranquines y con Cáritas Salamanca, en el que se hacen una serie de grabaciones de podcast de salud mental relacionados con diferentes temáticas, puede ser con ocio, con naturaleza. Hemos ido a sitios realmente espectaculares y la cara de las personas que salen de prisión para grabar unos podcasts en mitad del río Tormes, es algo que no se te puede olvidar nunca, es algo que se te va a quedar grabado siempre. También hemos hecho un proyecto de biblioteca humana en el centro penitenciario con la colaboración de Asprodes y también con la colaboración de Salamanca Acoge, donde culminó, una de las partes finales fue una exposición en la biblioteca Torrente Ballester, que se creó esa exposición con obras que se habían desarrollado por parte de internos e internas del centro penitenciario de Topas, pero también con historias de vida, con relatos de vida que fueron parte de un proceso comunitario, y allí se pudieron leer y allí se pudieron conocer estas historias de vida. También tenemos salidas a recursos comunitarios para conocer recursos comunitarios para estas personas cuando salgan en libertad, que conozcan recursos para salud mental, para discapacidad, recursos de empleo, bueno, diferentes posibilidades que hay en la ciudad de Salamanca o en la ciudad de Zamora también. Salidas al cine. Próximamente también tendremos unas salidas al teatro. Hemos salido a ver a la Avenida, que es referente en esta ciudad. También hemos salido a las procesiones de Semana Santa. Y también hemos salido, Marta, a hacer campañas de sensibilización en institutos de la provincia, no solamente de la ciudad, sino también de la provincia, para explicar cuáles son las consecuencias muchas veces del consumo de droga que te llevan a cometer delitos. Y esas consecuencias, ¿qué mejor aprendizaje vicario puede haber que ese, ¿no? ¿Y qué podemos hacer desde el entorno comunitario? Bueno, pues yo creo que aquí llega nuestra cuarta idea de la tarde y ya voy a ir terminando, que es hacer pedagogía penitenciaria. Y quizá este sea nuestro punto más débil. En la administración penitenciaria se trabaja mucho y se trabaja muy bien. Y hay iniciativas muy pioneras y personal muy comprometido, que realmente hacen cosas maravillosas y no nos ven, somos invisibles. A mí es algo que me sorprende, que nos recuerdan con las rejas, pero si no, pero que es que vamos a institutos también, que es que vamos a salir en la procesión, no nos ven, la comunidad no nos ven. Y yo creo que eso es una debilidad que tenemos que intentar corregir, ¿no? Desde el entorno penitenciario vamos a hacer un poquito de ejercicio también de autocrítica y vamos a intentar corregir esa debilidad, porque es necesario hacer pedagogía penitenciaria para integrarnos en la comunidad, para cuidar nuestro territorio y mostrar nuestras potencialidades, que tenemos muchas. Y también es necesario hacer pedagogía penitenciaria para promover aprendizaje becario, para prevenir posibles conductas delictivas con colectivos vulnerables. Estamos hablando de la infancia, estamos hablando de la juventud, de la adolescencia, para conocer cuáles han sido las consecuencias que ese comportamiento delictivo ha implicado en personas privadas de libertad. Y por aquí veo a algún profe, Jorge, que yo creo que apúntate la idea y luego si quieres hablamos, ¿vale? Para que, bueno, que puede ser una idea interesante. Y también sensibilizar a la comunidad, porque todos y todas, como comunidad, podemos contribuir a la reeducación y a la reinserción social de las personas privadas de libertad y otros derechos mediante la aceptación y mediante la integración. Pero todos somos parte de una comunidad y como comunidad, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues yo creo que podemos hacer muchas cosas y quizá lo primero ya lo estamos haciendo, que es mostrar interés por un entorno tan desconocido y con una imagen tan hostil. Os admiro. Un lunes por la tarde, que estéis aquí de verdad, os agradezco y os admiro. Cuanto más informados estemos, mejores decisiones vamos a poder tomar y también mejor comprensión vamos a poder ofrecer en la aceptación de esa reparación del daño, acoger a las personas que han cometido delito y ser un factor de protección para ellos. Y en definitiva ser comunidad y ser una ciudadanía inclusiva, ofrecer identidad y prevenir la incidencia. Y ya terminamos. Como conclusiones, bueno, la pena privativa de libertad y otros derechos por sí mismos, yo creo que no puede ser la única solución ante los delitos. Creo que es necesario intervenir con el victimario para garantizar la función preventiva y la función protectora. Intervenir también con el entorno de referencia familiar y comunitario y comprometernos como comunidad. Las prisiones pueden cerrar puertas para garantizar seguridad ciudadana y claro que lo podemos hacer, claro que podemos cerrar puertas, pero también podemos, y yo creo que también debemos, abrir posibilidades, dar sentido a lo que se ha vivido, a los errores que se han cometido, trabajar, aprender y modificar comportamientos delictivos en conductas integradoras, respetuosas y positivas para el conjunto de la ciudadanía. Porque las comunidades sin rejas facilitan que en las prisiones tengamos esperanza. Y la comunidad la formamos todos. La comunidad somos quienes trabajamos en este medio, estamos aquí, pero también hay muchos compañeros por aquí, y hemos venido hoy a explicar en qué consiste nuestro trabajo. Comunidad son mis compañeras trabajadoras sociales penitenciarias que me admiran porque recibimos, no os imagináis la cantidad de nos que recibimos, la cantidad de llamadas que hacemos y solo recibimos un no con respuesta. Y sin embargo mis compañeras, Ana y Marta, que están hoy aquí, pero también el resto, ante esos nos siempre continúan sonriendo. A mí es algo que me admira, chicas. Yo os admiro. Comunidad también son las entidades del sector que abren puertas y esperanza, tantas puertas y esperanza. Comunidad sois quienes habéis venido hoy aquí a escuchar y a conocer. Comunidad son las personas privadas de libertad que quieren y que van a regresar a la comunidad. Y comunidad son mis hijas, que han venido hoy aquí, las mías naturales y la adoptiva que también tengo por ahí, que han venido hoy aquí a escuchar y que desde que eran muy pequeñas han comprendido que trabajar en prisión no es ningún estigma. Pero es que es más, es que también han comprendido que quienes están privados de libertad tampoco tienen que tener ningún estigma encima. Y que no es un estigma, ni es algo malo y que es necesario siempre tender la mano cuando alguien se equivoca, ayudarle a comprender sus errores para que no los vuelva a cometer y facilitarles que puedan llevar vidas felices. Comunidad eres tú y comunidad soy yo, y comunidad sois vosotros y comunidad somos nosotros. Y como dice la científica Lynn Margulis, la vida conquistó la tierra no luchando, sino tejiendo redes. Y nosotros como comunidad podemos ser tormenta, pero también podemos ser refugio, podemos ser amparo, podemos ser guarida y podemos ser red. Y ahora la pregunta es, ¿tú qué eliges? Muchas gracias. Quiero dar las gracias a Almudena por hacerme partícipe de esta charla y les doy las gracias porque es algo que nunca imaginé en mi término poder estar aquí delante de ustedes y contar mi experiencia en prisión. La verdad que la entrada a prisión es lo más duro que puede existir. Explicarle a tu familia por qué has entrado a prisión es algo que ojalá nunca tengan que pasar por ello. Cuando llegas a prisión, pues miedo, incertidumbre, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué me va a pasar? ¿Saldré? ¿Qué voy a tener? Son muchísimas preguntas que te hacen. El apoyo familiar es lo más fundamental. Lo decía tanto Marta como Cristina, y para mí ha sido lo más fundamental, el apoyo familiar.
Da igual estés por un delito, estés por otro, el apoyo en prisión es familiar, el apoyo familiar es, pero fundamental. Después hay otra clase de apoyo, como puede ser el de Cáritas, a la hora del permiso, que te den acogida, que te saquen a una visita a Burgos, a una visita a León, a una visita a Ranquines, por ejemplo. Un gran apoyo también, te van preparando para la vida en semi-libertad. El apoyo empresarial también es muy importante, cuando salgas a la calle, que vayas a una empresa y digas tu currículum, le muestras tu currículum y te digas, y entre este año y este año, ¿qué ha pasado? Explicarle a un empresario que has estado en prisión, que te acoja, que te dé la oportunidad de volver a la sociedad, de tener tu trabajo, de ser partícipe. Eso también es muy importante. El entorno que te encuentras luego a la salida, ¿qué pasará? Me señalarán. También es complicado. Prisión, como decía tanto Marta como Cristina, te pone todos los recursos que están en su mano. Ahora, tú tienes que elegir qué quieres hacer. ¿Quieres coger esos recursos? ¿Quieres volver a la sociedad? Te dan a elegir. Ellos te lo ponen todo fácilmente, pero tú eres el que decide. Yo cuando entré, mi primer propósito fue trabajar en prisión para tener mi dinero y no depender de mi familia. Para mí era fundamental. Bastante quebradero de cabeza tenía ya con estar en prisión como para encima tener que mantenerme dentro de prisión. La verdad que tuve mucha suerte en ese aspecto. Siempre estuve trabajando, hasta el último día trabajé en prisión y la verdad que muy agradecido. Los cursos, la formación que tú quieras hacer en prisión, también tienes muchísimas formas para estudiar, para dedicar a la lectura. Una cosa que descubrí en prisión es que la lectura me gusta. Nunca había cogido un libro ni para estudiar, ni para leer, para nada. Y en prisión he descubierto que la lectura te quita muchísimas horas, te distrae, te hace sonreír, bueno, muchas formas. Los cursos que dan en prisión, dan muchos cursos, como decía ella, te forman y luego puedes salir a la calle con muchos aprovechables, exactamente, pero era así, aprovechables, ¿sabes? Hacer cursos muy buenos. El deporte, en prisión, quita muchas horas también, te distrae mucho, es otra forma también de entretener tus horas que tienes ahí un poco. Bueno, he realizado el curso, por ejemplo, de socorrista acuático, lo realicé en el Centro Penitenciario de Topa. La UNED, los cursos de verano de la UNED, también he participado en varios de ellos. Como muchos otros cursos que me han servido para ahora en la actualidad estar en el CID, aquí en Salamanca, y tener un contrato de trabajo. Y la verdad que he tenido muchísima suerte en ese aspecto. ¿Algo habrás hecho tú también? Bueno, eso ya está para opinar otras personas. Yo no me lo voy a decir a mí mismo, pero estoy orgulloso de ello. Y estoy un poco también, o sea, estoy orgulloso de estar hoy aquí siendo el otro lado de la institución, que es muy importante. Gracias, Almudena, por eso, por darnos la oportunidad de decir aquí las cosas que la gente a lo mejor no sabe de prisión, como la entrada, todas estas cosas que he explicado, en qué puedes aprovecharlo, lo difícil que es para una familia, todo eso. Gracias por dejármelo expresar aquí. Y yo pocas más cosas puedo decirles y ahora vamos a pasar un poquito al punto de ruegos y preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y demás, pues encantadísimos estamos de